5.460. Muy bien, supongamos si alguien saca otro valor diferente, lo discutimos, si no, seguimos adelante. ¿Alguien más sacó valores? ¿Nadie más? Yo había sacado unos valores aproximados, porque no estoy con escala exacta, de 4.175 y de 5.121, porque no lo tenía dibujado a escala exactamente, pero lo voy a hacer y lo voy a poner con mi escala, ¿sí? ¿Alguien más? Nadie más. ¿Alguien más que verifique, por favor? ¿Nadie más? ¿Será que es tan difícil? Trazar 3 rayas, por favor. Bueno, sigo entonces. Si no hay más resultados, seguimos con lo que nos han dado. El tema pasa por lo siguiente. Aquí hemos terminado el tema de la estática, ¿sí? Lo que quiero ahora es ir un poco más en la ingeniería. Me voy a meter en resistencia de materiales para que nosotros podamos determinar de qué tamaño debería ser, qué sección debería tener estas maderas. Para ello vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar lo que en algún momento dijimos, ya hemos visto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a qué es igual una tensión? ¿Recuerdan qué es igual una tensión? Fuerza sobre superficie. Fuerza sobre superficie. Muy bien. Entonces, una tensión es fuerza sobre superficie. Voy a tratar de buscar la sigma, si no lo hacemos con una G. Bueno, hagámosle la tensión sigma, ¿no es cierto? Es igual fuerza sobre una unidad de superficie, ¿sí? Entonces, esa tensión, ¿qué es esa tensión? La tensión, vamos a poner aquí G, es tensión. G es tensión. Como yo estoy con unas maderas, ¿sí? Tendré que buscar cuál es la tensión admisible de la madera que esté utilizando a un esfuerzo en el caso de a un esfuerzo de tracción y a un esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el sentido de la fuerza, esta fuerza que está en la madera que está arriba, ¿sí? Está sometida ¿a qué? A tracción, ¿sí? Porque se supone que está empotrada en la pared, ¿sí? Está empotrada en la pared.
y la fuerza lo está jalando hacia la derecha, por lo tanto está sometida a una compresión. Sin embargo, esta otra fuerza de abajo está sometida, la madera de abajo está a compresión, se está comprimiendo, ¿sí? Está sometida a un esfuerzo de compresión. Y por lo tanto, las tensiones admisibles que soporta son muy diferentes. Voy a entrar a internet y voy a buscar, ¿sí? Vamos a ver si hay, depende de la madera, obviamente. Vamos a ver si hay madera Tajibo. A ver, vamos a buscar tensión admisible de madera Tajibo. Vamos a ver si encontramos. La tensión admisible en madera para la construcción, propiedades mecánicas, ¿sí? Capaz que no lo tenga el Tajibo, porque capaz que esto es internacional, ¿sí? Este no me sirve. Propiedades mecánicas de las maderas. Tampoco me sirve. Aquí está IP Tajibo. Están sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas, ¿sí? A la compresión dice que es 719, ¿sí? 719 kilogramos por centímetro cuadrado, siempre y cuando sea paralela a la fibra. Es muy importante eso, si es paralela a la fibra. 719, ¿sí? A la compresión, ¿sí? El módulo de rotura, esta es otra cosa, módulo de elasticidad es otra cosa, ¿sí? Corte radial, no hay en la tracción, pero esto nos va a dar, vamos a dar un valor supuesto, ¿sí? Entonces vamos a tomar este valor para la compresión, vamos a volver, ¿sí? La tensión admisible en la madera a la compresión, ¿sí? Nos está diciendo que este de aquí a la compresión, ¿no es cierto?, es igual a 719, ¿sí? kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la que está sometida a compresión? ¿Sí? Es la fuerza PAC. Entonces, vamos a insertarle la división aquí. Estamos dividiendo esto entre esto, ¿sí? Entonces, vamos a repetir esto acá para que podamos calcular. Y aquí nos dice que vamos a trabajar con una tensión admisible, ¿sí? A esta la voy a llamar tensión admisible, ¿sí? De compresión.
que me está diciendo que es igual a 719 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta relación que tengo aquí, esta relación que tengo acá, ¿sí? Que es fuerza por unidad de área, sucede que de datos de laboratorio, esto es dato laboratorio, en laboratorio se determina cuál es la tensión a la compresión y a la tracción. No sé si ustedes en laboratorios han hecho eso. Pero si no, ¿no es cierto? Se busca la norma, hay normas ya establecidas que nos dicen cuáles son esos valores. Como tarea, les voy a dar que busquen en internet, ¿sí?, las tensiones admisibles de la madera. Lamentablemente no se puede salir, no está abierto. Habría que ir a la Cámara Forestal. Ahí le entregan un CD o un librito, ¿no es cierto?, que les dice las características de la resistencia de la madera de Santa Cruz, porque es un estudio que se hizo con el Acuerdo de Cartagena, no sé si hace más de 30 años, se hizo un estudio donde se hicieron un estudio en Santa Cruz de las tensiones admisibles de la madera. O sea que esto es un dato de laboratorio, ¿sí? Y por lo tanto, ahora voy a hacer al revés, ¿sí? La tensión admisible ahora es dato y la incógnita es, ¿qué cosa? El área, pero ¿el área de qué? Si yo hago un corte en esta madera, ¿sí? Supongamos que hacemos acá un corte de la madera, la cortamos, estoy haciendo un corte transversal a la madera, acá, para determinar su sección, ¿sí? Este corte voy a llamar Yeye, ¿sí? El corte de Y, en el corte Y, voy a tener que qué tamaño tiene que ser esta madera, ¿sí? Entonces voy a dibujar una madera, la sección de la madera, ¿sí? La sección de la madera. ¿De qué tamaño tendría que ser? Tendrá que tener, ¿no es cierto?, digamos, una base A, ¿sí? Y una altura B. Por lo tanto, el área, o más bien vamos a hacer una cosa, la vamos a hacer cuadrada, ¿sí? Para ir a pedir una sección cuadrada a la barraca, ¿sí? Vamos a pedir a la barraca que nos dé una sección cuadrada, ¿sí? Esta es la sección de la madera, ¿sí? Por lo tanto, el área, ¿sí?, es igual a por A. A por A. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos el área que queremos calcular, que es igual, ¿sí? Es igual a qué cosa? Es igual a la fuerza dividida la tensión admisible, que también sabemos que es un dato de laboratorio.
Entonces, esto, ¿a qué tendría que hacer igual? Esto tendrá que ser igual, ¿sí? Esto tendrá que ser igual. Y la fuerza, ¿sí? Que tenemos acá, es la fuerza que hemos determinado, esta de compresión de 5.660, y la tensión admisible nos dice que por laboratorio es igual a esto, ¿sí? Por lo tanto, esto será igual a el cociente esto dividido esto. ¿Qué cosa? Estos son centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque la fuerza P está en kilo y la tensión admisible está en kilos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, me dice que esta sección A, ¿sí? Esta sección A tiene un valor, ¿sí? Un valor de, esta es la sección A, bueno, no se ve. Lo voy a hacer que se vea. Lo voy a hacer transparente a esta sección. Entonces, esta sección A, ¿sí? Vale 7,59 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la sección, el lado ¿a qué será igual? A será igual, ¿no es cierto?, a la raíz cuadrada, ¿sí? A la raíz cuadrada de A será igual a la raíz cuadrada de este valor. Quiere decir que el lado A tendrá que ser de 2,7 centímetros por 2,7 centímetros. Y con eso voy a soportar esta sección. Perdón, modifico algo. En realidad estoy haciendo el corte YY, este corte de aquí que estoy haciendo, porque estoy trabajando con esta madera, ¿sí? Ese es el corte YY, ¿de acuerdo? Porque estoy trabajando con esta madera de acá sometida a la compresión, ¿sí? El corte YY. Bien. Y ahora sí tengo que ir a comprar la madera. Tengo que ir a comprar la madera. Bueno. Y tengo que decirle, véndame una madera, ¿sí? De 80 centímetros de largo, ¿sí? Perdón, esta no es 80 centímetros. ¿Cuánto mide esta madera? A ver. Esta madera de acá 95 vale centímetros aproximadamente. Exactamente, vale 100 centímetros, ¿ok? Porque si esto vale 80 y esto vale 60, sí, aquí sí puedo aplicar la geometría, ¿no es cierto? Esto es 64, esto es 36, 3600, raíz cuadrada suma 100, 1000, raíz cuadrada me da 100 centímetros, ¿sí? La longitud de esta madera, ¿sí? Longitud es igual así, ¿sí? Entonces tendré que ir a comprar una madera de 100 centímetros, pero ¿de cuánto? ¿Y de cuánto le voy a decir? Deme una madera de 2,756 centímetros
Si quiero me la van a dar, pero me van a cobrar caro. ¿Por qué? Porque las maderas, ustedes saben que se miden en pulgadas, ¿sí? Entonces, una pulgada, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? A 2,54 centímetros. Entonces, con una madera de 1 pulgada, que es 2,54, y yo necesito 2,75, no me va a alcanzar. Entonces, 1,5 pulgadas, ¿sí? Tendrá que ser igual a 2,54 por 1,5. ¿Sí? Tendré que nomás que comprar una sección, ¿sí? de 1,5 pulgadas. Si quiero de 1 pulgada más 7,56, me van a tener igual, me van a cobrar esto porque van a tomar una de estas, ¿no es cierto? Y la van a cortar a esta dimensión. Entonces, eso ya es un tema comercial, ya sea un tema físico, pero este es el cálculo que van a ver en resistencia de material. Y lo mismo hagan, lo mismo busquen la tensión admisible a la tracción, ¿sí? Para calcular esta fuerza, ¿no es cierto?, de 4.660. Busquen tracción del tajigo, ¿sí? Y a la tracción. Y nosotros hemos trabajado con la compresión, ¿sí? Y lo completan el ejercicio. Pero este es un ejercicio muy, muy práctico y algo que se usa bastante para poder determinar, ¿sí?, las dimensiones de estas maderas, que lo que estamos haciendo, el ejercicio original era una descomposición de esta fuerza en estas dos direcciones. Si por ejemplo, esta fuerza que está sometida a tracción, ¿sí?, o más bien esta que está sometida a tracción, ¿podríamos poner un fierro en vez de una madera? No, porque como está sometida a compresión, posiblemente el fierro se doble. En cambio, esta que está acá arriba, en una de esas vamos a poder ponerle, en vez de una madera, incluso un alambre. Y obviamente, de la misma manera que esto, hay que calcular cuál sería el diámetro del alambre o del fierro que tengo que poner aquí. ¿Okay? Bien. Sigamos. Hicieron una pregunta al principio, ¿sí?, de cómo hacemos para descomponer una fuerza no en 2 direcciones, sino en 3 direcciones. ¿Sí? Esta sería la descomposición, ¿sí?, la descomposición de una fuerza en 3 fuerzas. Y estamos en fuerzas concurrentes, en 3 fuerzas concurrentes en el plano. O sea que el problema que tenemos ahora es, dado una fuerza P cualquiera, ¿sí?, dado una fuerza P cualquiera, se nos pide descomponer en tres fuerzas, de las cuales conozcamos sus direcciones. Así puedo. Vamos a traer unas direcciones. Supongamos que tenemos una dirección como esta, que es concurrente con la fuerza P, una dirección como esta, otra dirección concurrente con la fuerza P,
Y otra dirección más. Y otra dirección más. Concurrente con la fuerza P. Y lo que se pide es descomponer, ¿sí? Descomponer la fuerza P en 3 fuerzas de direcciones conocidas, ¿sí? Que vamos a llamar conocidas, que vamos a llamar, ¿sí? La dirección 1, la dirección 2 y la dirección 3, ¿sí? Llamemos a esta la dirección 1, que esta sea la dirección 1 de la fuerza P sub 1. Pongo paréntesis y el Excel me lo cree que es negativo. El paréntesis cree que es función y me pone negativo. Voy a hacerle otro truquito. Y ahora sí, esta es la dirección 1. Supongamos que esta es la dirección 2. Y que esta es la dirección 3. Y esta es la fuerza P que es dato, ¿sí? Y tenemos las direcciones datos conocidas, ¿sí? Entonces hacemos el siguiente procedimiento. Llevamos el vector representativo de la fuerza P, el vector representativo de la fuerza P, y ahora trazamos, ¿no es cierto?, igual que hicimos antes, paralelas a las direcciones conocidas. Trazamos una dirección a una de las fuerzas. Esta es paralela a la fuerza, a la dirección 1 conocida, ¿sí? Esta es una paralela a la dirección, ¿sí? Paralela a la dirección conocida a la dirección conocida 2, ¿sí? Y trazamos una paralela a la dirección conocida, ¿sí? Esta de aquí es paralela a la dirección 3. Y podríamos decir ahora que tengo un resultado, un resultado de una fuerza sub 1 más otra fuerza P sub 2 a continuación de la P sub 1. Esta sería una P sub 1. Esta sería una fuerza P sub 2 y una fuerza P sub 3, que me cumplen la condición que tienen como resultante la fuerza P. O sea que vectorialmente, ¿no es cierto? Vectorialmente, P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 me están dando el resultado de la fuerza P como resultante. Ingeniero, Sí, señor. la paralela 3 solo hizo que corte, ¿no? La puso en cualquier lugar. Ese justamente es el tema. ¿Por qué? Porque si yo a esta paralela la puse en cualquier lado, ¿sí? Solo, como usted dice, la hice que corte. Si yo esta paralela lo hubiera cortado acá, ¿sí? Hubiera tenido
otro resultado, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto para que quede más claro. Lo voy a copiar y voy a hacer otro resultado. Y esta paralela la voy a trazar por aquí, y por lo tanto la fuerza P sub 1 va a ser diferente, la fuerza P sub 2 también va a ser diferente, ¿sí? Y la fuerza P sub 3, ¿sí? También va a ser diferente, van a ser de diferentes intensidades, ¿sí? Entonces son dos soluciones diferentes, totalmente diferentes. Y así como puedo hacer aquí, 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 ¿no es cierto? Quiere decir que existirían infinitas soluciones. En consecuencia, es un problema indeterminado. Es un problema indeterminado. No lo puedo solucionar. No lo puedo solucionar. En consecuencia, es un problema indeterminado en el campo de la isostática. ¿Por qué en el campo de la isostática? Porque puede ocurrir que pueda tener, por ejemplo, desde un techo, ¿sí? Voy a tratar de dibujar algo, ¿sí? Desde un techo tengo colgado, ¿sí? Tengo colgado un elemento, ¿sí? Tenga colgado un elemento de esta manera. Tengo, supóngase, una cuerda, un cable, un alambre, y aquí tenga un peso. Y acá tenga un peso. Si estamos ante dos direcciones, como hemos visto en el caso anterior, ¿sí? Esto sí lo podemos resolver porque trazamos el vector representativo, trazamos la fuerza de esta fuerza P, ¿sí? Y trazamos paralelas a estas dos direcciones y tenemos la solución. Pero ¿qué pasa si ese peso de alguna manera está, ¿sí? Agarrado de más de un punto, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a poder resolver porque, como hemos visto, vamos a tener infinitas soluciones desde el punto de la estática. Pero me robé una fuerza aquí. Desde el punto de vista de la estática, voy a tener n soluciones, ¿sí? N soluciones. Por lo tanto, es un problema indeterminado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya interviene algo que no lo estamos considerando en la isostática,
el primer concepto que pusimos, ¿no es cierto?, es que el cuerpo es rígido e indeformable. Cuando yo tenga solamente dos fuerzas, ¿sí?, al jalar las fuerzas, ¿sí?, estas fuerzas este elemento y este elemento se van a deformar. ¿Algo se va a deformar? Seguro que sí. Pero como están unidos por un punto, van a acompañar la deformación. Incluso en el caso de que uno de estas cuerdas o estos alambres, ¿no es cierto?, sean de distintos diámetros, capaz que uno se alarga más que el otro en proporción, y capaz que la fuerza, ¿sí?, se pueda correr un poquito hacia un costado, ¿sí? Se corre la fuerza porque uno se deforma. Sin embargo, si yo lo tengo desde 3 puntos, ¿sí?, ya no puedo compatibilizar esas 3 deformaciones, porque supongamos que al deformarse este elemento y este otro elemento, ¿cierto?, se tiene que correr hacia otro lado, pero compatibilizar con la deformación del tercer elemento. Por lo tanto, es necesario compatibilizar las 3 deformaciones. Y ahí ya no puedo trabajar con el tema de la estática, tengo que entrar con la resistencia de material, ¿sí? Es necesario dar las deformaciones. ¿Sí? En este caso, tenemos que decir entonces, en la materia de resistencia en materiales, verán ustedes las deformaciones. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, seguimos con lo que hemos empezado acá en la descomposición de fuerzas concurrentes en el plano mediante este método gráfico. Este método gráfico van a ver que cuando trabajan en las estructuras es muy común hacerlo, por lo tanto ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Porque es muy común que lo van a aplicar en muchos casos, ¿sí? Muy bien, después rellenaré los ladrillitos estos para que quede un buen dibujo. La idea de esto es poder hacer un libro con esto para el próximo semestre, ¿sí? El próximo semestre no voy a tener que dibujar tanto, voy a tener que explicar más, pero voy a escribir más y bueno, vamos a tener un libro. Si alguien se anima a ayudarme en esto, podríamos ver que puede hacer su tesis. Si alguien se anima, me avisa. Bueno, sigamos. Hemos visto el método analítico, el método gráfico, y ahora vamos a ver el método analítico. Por supuesto que el método analítico lo tenemos que ver a través de las ecuaciones, ¿sí? Si nosotros vemos el método analítico, voy a ver si está en mi libro. Sistema de fuerzas corriente y geometría
sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Tenemos la descomposición analítica, la descomposición gráfica, esto es lo que hemos visto. Seguramente aquí debe haber un PowerPoint, ¿sí? Solamente para repasar, ¿sí? Tenemos una fuerza P, ¿sí? Y tenemos una fuerza que conocemos la dirección. Se elige una escala de fuerzas, se traza el vector representativo de las fuerzas, ¿sí? Paralelas a las direcciones, se trazan paralelas a las direcciones conocidas, se encuentra el punto de intersección y se determinan las intensidades de las fuerzas. O sea, peso 1 igual a peso 1 en el vector representativo por la escala de fuerza y peso 2 lo mismo. Y con eso encontramos las intensidades de la fuerza. ¿Ok? Solamente que estaba explicado de otra manera en el libro. En el método analítico, ¿sí? Lo tenemos que ver con dos fuerzas, ¿sí? Recuerdan que para encontrar la resultante de un sistema de fuerzas, lo que hacíamos era, ¿qué cosa? Analíticamente mediante dos ecuaciones de proyección o una ecuación de proyección y momento o dos ecuaciones de proyección. Exactamente aquí, para la descomposición de una fuerza, concurrente en el plano, ¿sí? Hay tres formas, mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección y un momento, o mediante dos ecuaciones de proyección. En este caso, estamos mediante dos ecuaciones de proyección. ¿Cuál es el concepto? De nuevo, el concepto eran las ecuaciones de proyección, que la proyección P sub X es igual a la suma de las P sub Y X, y la proyección en el eje Y, las P sub Y, eran igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta I igual a N de los P sub Y. ¿Sí? Ahora, para descomponer, como tenemos solamente dos fuerzas, como hemos visto acá, ¿sí? Tenemos dos fuerzas solamente, de las cuales conocemos las direcciones. La ecuación sería que P sub X tendría que ser igual, ¿no es cierto?, a P por coseno de alfa sub P, ¿sí? Y aquí le voy a cambiar el color para que digamos que esto de aquí, ¿no es cierto?, es dato, ¿sí? Y esto de acá, ¿no es cierto?, son incógnitas. De la misma manera, esto de aquí son datos porque la fuerza P y alfa sub P lo voy a conocer, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que tengo? Si nosotros vemos acá, ¿sí? El dato es el punto de concurrencia de la fuerza. De la fuerza que conocemos, de la fuerza conocemos la intensidad, el argumento y un punto de su recta de acción, que además es un punto de la recta de acción de la fuerza. Y de las fuerzas que conocemos, se conocen, ¿sí?, las direcciones, pero no se conocen, ¿no es cierto?, no se conocen los sentidos. O sea, he dato las direcciones, ¿sí?, pero los sentidos, sus sentidos no se conocen, por lo tanto, sus sentidos serían incógnitas, ¿sí? Los sentidos, sus sentidos no se conocen, pero sí se conocen las direcciones de la fuerza, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a las ecuaciones, tiene que ser que P sub X es igual a P por coseno de alfa sub P, o sea, el alfa sub P es conocido, ¿no es cierto? Y las incógnitas serían P sub 1, no conocemos los sentidos, sabemos que tendrá que ser en un sentido o en el otro una diferencia de 180 grados, pero no conocemos exactamente cuál de las dos es. Por lo tanto, tendríamos dos ecuaciones de incógnita y dos ecuaciones de argumento, de ángulo. Entonces nos encontraríamos con dos ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Qué se hace?
Para la solución, ¿sí? Se suponen, ¿sí? Se los toma como dato, ¿sí? Como si fueran datos, se los toma, se suponen en forma a priori los sentidos, en forma a priori los sentidos. Entonces le vamos a definir a cada una de las fuerzas unos sentidos, ¿sí? Y vamos a decir, para esta fuerza le voy a poner este sentido, para esta fuerza le voy a poner el otro sentido, lo que sea, cualquiera de los dos sentidos. Por lo tanto, si nosotros suponemos estos sentidos, obviamente no cualquier ángulo, ¿no? No cualquier ángulo. A ver, en dirección 1, o este sentido, esta fuerza, o yo voy a elegir, y lo voy a elegir, obviamente, sobre una horizontal,